a partir del día de hoy, todos los miércoles, vamos a estar compartiendo una nueva serie de enseñanzas aquí en la iglesia. Y esta serie de enseñanzas la he llamado mayordomía o servicio. Mayordomía y servicio. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos ahora a cada uno de nosotros cómo vivir la vida cristiana. No a mi manera, sino a su manera. Entonces, y Dios quiere que todos sus hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Juan 1:12 dice más, a todos los que creyeron, los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces, a nosotros, a sus hijos, Él quiere que seamos hallados fieles. ¿Fieles en qué? En la administración o mayordomía de todo lo que nos ha sido dado. De todo lo que está en nuestras manos administrar. ¿Qué está en nuestras manos administrar? Mi tiempo, el dinero, propiedades, mis relaciones con personas. Todo eso tiene que ser administrado. Por eso el venir un momentito a la iglesia, este es un momento importantísimo porque estamos en la presencia de Dios, porque podemos derramar nuestro corazón al Señor, podemos adorarle, pero también donde el Señor nos está equipando, nos está instruyendo. ¿Para qué? Para esto, para servir. Te voy a dar una noticia. Si tú creías que vives para tu esposo, o para tu esposa, o para tus hijos, o para lo que tú quieras, no. Estamos vivos primeramente porque tu esposa, porque tu hijo, porque tu esposo, porque nadie de ellos te dieron la vida. El que nos ha dado la vida es nuestro Dios. El que nos ha salvado es nuestro Dios. El que nos pensó, Él fue Dios. Entonces, la ofrenda es que nosotros ahora vivimos para Dios. Y tú dices, ay, pero si yo vivo para Dios, entonces ¿en qué? Pues no voy a trabajar, o no le voy a servir a mi esposa, tengo que trabajar. No me has entendido. Todo es para Dios, pero ahora tu trabajo es para Dios, tu familia es para Dios, todo lo que tienes es para Dios. Cambia. Pero eso no significa, no, significa que servir a Dios es que renuncio a todo y mañana, tarde y noche aquí estoy en la iglesia. No. Jesús no se pasó mañana y tarde en la noche en la sinagoga. Él iba, pero todo el tiempo se la pasaba afuera y se le pasaba como ministrando, siendo de bendición. Amén. Entonces, en donde quiera que estemos, el Señor quiere utilizarnos para servir, pero escúchame, por eso tiene que cambiar nuestra mentalidad. Tú y yo no somos dueños, somos administradores. Somos administradores de todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Te voy a decir, y todos nosotros, hay algunas cosas que somos muy buenos para administrar, pero hay otros que nos cuesta. Yo hay áreas que soy buenísimo para administrar, pero hay otras áreas que no soy tan bueno. Y hay áreas que son muy visibles que no soy bueno. Y otro es la área aquí Hace un tiempo escuchaba que decían, es que un pastor sin panza no es de confianza. Entonces, pues, entonces yo creía eso, entonces, no es cierto, eso es un chiste nada más. Eso es un chiste. Eso es un chiste, y algunos dicen, esa está muy buena. No, eso es un chiste y nada más para salir. No, somos administradores de todo. De nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de todo. Pero hay cosas que somos muy buenos, pero hay cosas que tenemos que aprender.
y que tienen que ser puestos delante de Dios. Por eso, durante todo este tiempo vamos a hablar de las diferentes áreas de mayordomía, de servicio en cada uno de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que encarrilar nuestras vidas, todo lo que hacemos para servir al Señor. Por eso ahora tú estás trabajando, ay, yo quiero renunciar porque me cae gordo. Espérate, ¿por qué estás ahí? Porque Dios te puso ahí. Entonces no me renuncies. Pregúntale al Señor cuándo. ¿Pero por qué? Porque Él te abrió las puertas para que entraras a trabajar y ahí estás por un propósito. Es más allá del dinero que estás ganando. Entiende eso. Y por eso ahora no podemos hacer y deshacer con nuestras vidas como siempre. Ahora, como somos administradores, le tenemos que preguntar primero al Señor, ¿qué onda? Disculpen, ¿qué hacer? Sí, ¿qué onda? ¿Qué hacer? ¿Ahora qué hago? No nada más yo hago, ay, ya me cansó, me peleé con el jefe, ahí ya quedo. No, tú pide perdón, perdona al jefe y regresa al trabajo y ahí te vas a quedar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor es el que pone y quita, pero tú no vas a dejarte llevar por nada más por tu temperamento o por un problema o por una aflicción. Y ya con eso ya terminó todo. No. Por eso entiende, somos mayordomos, no somos dueños. Entonces todas las decisiones, todo, ahora tenemos que aprender del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que Él nos ha dado y de lo que está en nuestras manos, tenemos que aprender a administrarlo. En 2 Corintios 3:6 dice esto. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Él capacita, Él nos entrena para ser ministros. La palabra ministro significa servidor. Entonces nos capacitó para que seamos servidores de su nuevo pacto. ¡Wow! Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Entonces, cuando recibimos a Cristo, somos hijos de Dios, somos salvos, pero entramos en un pacto entre Dios. Un pacto es un convenio que existe entre una persona y la otra. Entonces, cuando entramos en pacto con Dios, y esto es lo que significa un pacto, que todo lo que es de la otra persona, yo tengo derecho. Y todo lo mío, tiene derecho la otra persona. Eso es un pacto. Entonces, en ese pacto que entramos con Dios, entre Dios y tú, por lo que todo lo que te pertenece, ¿y qué te pertenece? Tu tiempo, tu cuerpo, tu dinero, tu familia, ¿le pertenecen a Dios o viene de Él? Y todo lo que es de Dios, ¿qué es de Dios? La salvación, su amor, los dones y frutos del Espíritu Santo, su palabra, eso todo nos lo da a nosotros. ¡Qué hermoso pacto! Es ese pacto que hay entre el Señor. Y luego dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Iglesia, has recibido el cargo de administrador. No porque yo lo digo, porque el Señor lo dice. El Señor nos hace administradores. Y ahora, ¿qué quiere que el Señor? Que seamos fieles, no a mí, no a Mundo de Fe Maquini, al Señor. Tenemos que serle fiel. Amén. Entonces tenemos que serle fiel. Y para eso te tengo que definir lo que es la palabra mayordomía. O en otras palabras es administrador. Esa palabra mayordomía o administrador viene de una palabra griega. En el Nuevo Testamento es la palabra oikonomía. La palabra, el prefijo oiko
se refiere a la familia. Y nomo, de enomía, es ley, que se traduce esto. La palabra significa esto: administración de una familia o de los asuntos de esta. ¿Cuántos de los que estamos aquí han administrado o están administrando una familia? Levanten la mano. ¿Se fijan? ¿Cuántos mayordomos hay aquí? Administrador de la propiedad. ¿Cuántos tienen un carro? Levanten la mano todos los que tienen carro. Pues la mayoría vinimos en carro. Entonces, somos administradores de la propiedad, dirección o administración de una casa. Entonces, la mayordomía, la administración es extremadamente necesaria. Y tenemos que aprender en todo, administrar todo lo que se nos da. Entonces, te voy a decir la definición en el diccionario. Significa esto: administrar significa gobernar, cuidar, suministrar, aplicar, dirigir y ejercer. Es una persona a cuyo cargo está la administración de una casa o una hacienda. Es por eso, padres, somos administradores de nuestros hijos. Fíjate esto. Cuando uno contrata a un babysitter o a alguien que le cuida a los niños, y sale la pareja o sale y regresa, ¿y qué le dice la persona que lo está cuidando? Ah, pasó esto con tus niños. Les tiene que dar el reporte. ¿Por qué? Porque solamente está cuidando. Es un administrador por ese momentito. Entonces, te voy a decir, padres, hay algunos padres y también mamás: mi hijo, no me lo toques, es mi hijo. Gracias a Dios, sí, es tu hijo, pero antes que sea tuyo le pertenece a Dios. Y quiero decirte algo, darte la noticia, si no lo sabías. Tú que crees que lo quieres mucho, Dios lo quiere más, porque es suyo. Entonces no te la pegues: es mi hijo y nada más es mío. No, es primeramente del Señor. Y tú se lo tienes que cuidar al Señor. Tú tienes que cuidárselo para Él. Y hay algunos padres que no, yo lo quiero cuidar para que crezca y luego me mantenga. Egoísta. ¿Te fijas? No, ahora que crezca, ahora sí, yo me las voy a cobrar todos los años que yo luché y que yo sufrí por o por esta. Ahora les toca a ellos. No es cobrarle a nadie. Es por gracia, gracias a Dios. No tienes que cobrarle a nadie, no tienes que cobrarle a tus hijos, por favor. Somos administradores de ellos. Por eso, de veras, tenemos que administrar nuestros hijos. Y te voy a decir, ¿cómo sabemos que somos buenos administradores de mis hijos? Ah, porque tienen una carrera profesional. Porque no se han metido a drogas. Ah, porque andan en buenos pasos. No. La principal razón que sabemos que hemos sido buenos administradores de nuestros hijos es que sigan al Señor. Para eso estamos. Si no siguen al Señor, sí, y van creciendo y son sus propias decisiones, definitivamente. Pero nosotros como padres, es nuestra responsabilidad llevarlos al Señor. Y hay veces que no quieren, pero te voy a decir algo. Los hijos van a repetir lo que te ven a ver, lo que te ven hacer. Aquí y fuera de aquí. Por eso es tan importante que seamos administradores y vamos a aprender a cómo ser buenos administradores de todo lo que el Señor nos da. Entonces tenemos que, y otra cosa, gobernar, dirigir
Es el administrador. Ahora el día de hoy niños van creciendo y los niños parece que que gobiernan en la casa. Porque yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro. Y los papás, porque yo lo quiero tanto, le voy a conceder todo. ¿Qué? Y lo único que estás haciendo es echarlo a perder. Es que va a llorar, pues que llore. Es que me va a hacer caras, pues que te haga caras. Pero tengo que administrarlo. No para mí, sino para el Señor. Por eso yo les he dicho, si tu hijo va creciendo y vamos a la iglesia y te hace una cara, yo no quiero ir. No, pues no vayas, mijito, porque ese tiene que ser del corazón. Y si tú no quieres ir de todo tu corazón, no vayas a la iglesia. ¿Qué? Bola de mentiras. Entonces si no quieres ir a la iglesia, pero si el niño dice, no quiero ir a la iglesia, a la escuela, no, si tienes que ir a la escuela. Entonces, ¿por qué a la escuela sí? Pero ahí no de todo el corazón, ahí sí tienes que ir, pero a la iglesia, no, ahí sí de puro corazón. No. Puedes venir con la carota, o sin cara, o como tú quieres, enojado, molesto, pero yo te voy a llevar. ¿Y qué va a suceder? Que un día el Señor va a tocar a ese niño. Un día el Señor, pero ya tengo tiempo, pasa, está bien terca. No es tu tiempo, mi tiempo, pero yo tengo que administrar y tengo que llevarlo para que aprenda a estar en los negocios de su padre y que él reciba y conectarlo. Pero si que el niño no quiere ir, es que no quiere, es que la maestra que le tocó es media así, entonces no, es que mejor porque mi niño no quiere. Wow. Entonces el niño es el administrador, el niño es el que dirige. ¿Te fijas? Estoy entrando en situaciones, pero nos hemos dejado llevar. Dios a ti te hace, a mí me hace administrador. Nuestros niños tienen que aprender a ser administradores también, pero van a aprender de nosotros como padres. Amén. Denle un aplauso de gratitud, están medios. Entonces hay una palabra normal, la palabra ética. ¿Ética qué es? O sea, es el estudio, en la ética cristiana, es el estudio de mostrar en una manera práctica cómo debemos comportarnos los cristianos. Por eso, en este tiempo de hablar del servicio, vamos a hablar de la ética cristiana. Cómo vivir la vida cristiana, cómo administrar todo lo que Dios nos ha dado. Y la función de la ética es esta, consiste en juzgar, no a otros, juzgar nuestros actos de conducta y señalarnos lo que debemos hacer. Conceptos tales como el bien, lo correcto, la obligación, la justicia, la paz. Tenemos que en todo, ¿cuál es la voluntad de Dios? En el Padre Nuestro dice, sea tu voluntad hecha, así como en el cielo, sea hecha en la tierra. ¿En la tierra por quién? Por mí, por ti. Tengo que aprender a hacer la voluntad de Él, no la mía. Por eso, muy sencillamente, si tú le entras al chupe, discúlpeme, a la tomada, entonces, muy sencillo. Número 1, esa es la voluntad de Dios, que estés así, que te estés gastando el dinero, que te estés tomando, que te estés afectando el hígado. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. Entonces, muy sencillo. Me estoy haciendo mal. Tengo que ser buen administrador del dinero, del tiempo, de mi cuerpo. Entonces, por eso hay cosas muy sencillas que no tenemos que, no. Drogas, tantas cosas, ¿eso es lo correcto? No. Entonces hay cosas que son obvias, pero ahora el punto de partida no soy yo,
No eres tú, no es tu gusto, no es tu cultura, no que eres hispano o americano, que vives en Estados Unidos. Eso no es tu cultura o mi cultura. Lo que significa es la voluntad de Dios. Dale un aplauso de gratitud. Es que ahora yo me quiero comportar y quiero servir al Señor de acuerdo a lo que Él dice, no a mi gusto. Amén. Entonces, esa es la función, la definición de la ética cristiana. Te voy a decir, es la ciencia y arte de la conducta humana, tal como está determinada por la conducta divina. O sea, es la aplicación de las leyes de Dios, escritas en su palabra, en la vida del individuo. Ahora, tú y yo somos cartas abiertas, leídas por todos. Entonces, por eso, ahora la gente, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué vives así? Oye, a ti te va tan bien, ¿por qué? Porque hay cartas, está el Señor, está en mi vida, porque ahora yo vivo para Él, le sirvo a Él, no vivo para mí mismo, no vivo para mi familia, no vivo para mi riqueza o mis sueños, no. Mis sueños son los sueños del Señor. Amén. Entonces, eso es la definición en el diccionario, es la rama de la filosofía, la ética, cuyo objeto es el juicio de apreciación del bien y del mal. Ahora, precisamente tenemos que hacer cosas ahora, no para salvación como te estoy diciendo, sino va a haber recompensa en el cielo. Pero el resto de nuestra vida tenemos que estar evaluando entre el bien y el mal, entre la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios, o sea, mi voluntad. Aún Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, tuvo que orar diciéndole al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Amén. Eso dijo Jesús en el Getsemaní. Entonces, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, y tenemos que orar. Entonces, la diferencia entre la ética normal y la ética cristiana es que la ética normal es la filosofía o práctica a través de estudios y análisis de la conducta del hombre que determinan un estándar moral en determinada sociedad y cultura. Significa, es la psicología, es lo que estudiamos a las personas. El día de hoy se enseñan diferentes, a la policía se le enseñan a leer el comportamiento de la persona para ver si tiene algo. Personas que son vendedores estudian el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque quieren vender, que están buscando qué utilizar para poder llegar a la persona y convencerlos para que le compren el producto. Y están buscando qué es. Yo he tenido personas que se han acercado a mí y como soy pastor, entonces me han dicho, oye, te quiero ofrecer un negocio. ¿Para qué? No, es un negocio muy bueno para que ahora tu sueldo proviene de ese negocio y ya no tengas que recibir sueldos de la iglesia y va a ser una bendición para ti. Ay, qué bonito. Y se oye muy bien, pero esa es la voluntad de Dios. Entonces, yo he visto muchos pastores que se han dedicado a otras cosas y que se distraen, se ponen y luego su corazón se divide. No, es tan importante. Por eso, eso es la filosofía humana, la ética, donde se te estudia cómo vive la sociedad. Pero la ética cristiana, escúchame, la ética cristiana no es tu decisión, mi decisión. La ética cristiana es absoluta. Y en la filosofía no hay absolutos. Es tu verdad o mi verdad. Pero en Dios sí hay absolutos. Él es la verdad. Él es el camino. Él es mi dirección. Él es absoluto. De donde parten todas las cosas. ¿Y cómo es absoluto? Regido por su palabra. Porque esto es lo que determina
¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? Entonces, mayordomía es eso, es servir al Señor, es la ética cristiana en mi comportamiento. Ahora, ¿cómo me debo de comportar? ¿Cómo debo de vivir el resto de mi vida? ¿Cómo? El resto de mi vida, no, yo vengo un ratito a la iglesia y después hago y deshago como yo quiero. No, por eso, si haces eso, por eso la cantidad de gente, tú eres cristiano, si tú eres cristiano, yo no quiero ni ser cristiano, porque hay muchas personas que ni son cristianos, son mejores que los cristianos. ¿Por qué? Porque son hipócritas, mentirosos. Dicen una cosa con la palabra y hacen otra cosa. Entonces, por eso tenemos que ser mayordomos y servir al Señor. Ahora, yo te quiero hablar de la responsabilidad del mayordomo. ¿Qué es mi responsabilidad de un servidor? No de Mundo de Fe McKinney. No, un servidor para Dios. ¿Cuál es? Y mi responsabilidad es llevar a cabo los deseos de Dios en el manejo de la propiedad de Dios, en el manejo de lo que Dios me ha permitido administrar. ¿Qué estás administrando? ¿Qué tienes en tus manos? Entonces, ahora, Dios, esa es tu responsabilidad, administrar todo lo que nos ha dado. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Y el mayordomo, número uno, el mayordomo no decide por su propia cuenta. Escúchame, el mayordomo tiene que preguntar. ¿A quién pregunta? El dueño. Si trabajas, ¿a quién le preguntas? A tu jefe. Pero tú no te mandas solo. Veo aquí a Diego. Tú pintas, ¿verdad? Hace insulación. Pero él no puede llegar a cualquier casa y yo hago insulación y que le toque la puerta y yo vengo a hacer, ¿y tú quién eres? Ni siquiera te invité, no sé quién eres. No, tienen que hacer un contrato. Y normalmente tú no lo haces, ¿verdad? Lo hace tu patrón. Y tú vas a donde tu patrón te envía. Exactamente, pero tú no puedes decidir a dónde ir, porque vas a donde tu patrón. Entonces, hasta que tu patrón te dice, entonces te mueves. Ese es un servidor. Así Dios nos ha llamado, a servir a que nuestro patrón, que es Dios, Él es el que debe dirigirnos. ¿Y cómo nos dirige? Por ejemplo, aquí tenemos a Diego, y gracias Diego por contestarme esto. ¿Y cómo sabes el próximo trabajo? Tú le tienes que hablar a tu jefe para decirle, ahora, ¿dónde me voy a ir? ¿O qué hace tu jefe? ¿Lo están escuchando? Le dice, el jefe te habla o se comunica contigo. Te habla y te dice, mañana tenemos que hacer esto. Y hasta te manda la dirección y todo donde tienes que ir. Todo lo que tiene que hacer, a dónde tienes que ir, hasta probablemente te dice el nombre de las personas con las que te tienes que reportar ahí. Y si tiene una duda, le tiene que preguntar. ¿Te fijas? Ese es un servidor que el dueño le está diciendo qué hacer. Eso es como debemos de hacer. Escúchame, si se pasa todo el día y tú no oras, entonces, ¿a quién le estás preguntando de qué vas a hacer en todo el día? Ah, no, pues tengo que trabajar, ya tengo toda mi agenda. No, pero tú lo estás haciendo, no le estás preguntando. Ah, pues le tengo que preguntar para lo que ya sé que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Y cómo tengo que vivir? Sí. Si no, como dicen en inglés, you're your own. Tú vives para ti mismo. Pero por eso significa que nuestra responsabilidad ahora, tenemos que, como ahorita te estoy mencionando, debemos de darle cuenta al Señor. Y otra cosa, el mayordomo
debe conocer el plan de Dios para cada área de su vida. Fíjate lo que te estoy diciendo. El mayordomo debe saber cómo me debo comportar en cada área de mi vida. Número 1, si soy esposo, ¿cómo me voy a comportar con mi esposa? A esta la agarro. No. En Pedro dice, trátala como vaso frágil. Y no golpeada y todo, no, espero que no lo, ¿verdad? Pero, o quebrada. No, trátala como un vaso frágil. Bendícela, levántala, anímala, fortalécela. Pero no se lo ha ganado. Nadie te está preguntando si se lo gana o no se lo gana. Porque le tienes que dar cuentas, no a ella, al Señor. Amén. Entonces, ¿cómo tienes que tratarla? No como tú quieras, como Dios dice que tú la trates. Esposas, ¿cómo trata al esposo? Pues lo voy a tratar bien, siempre y cuando él tenga la razón. Pero como nunca tiene la razón, entonces valió punto menos. ¡No! No siempre y cuando haga lo que tú crees que es lo correcto. O que, escúchame, esposa o mujer, tu esposo no es un perro faldero que nada más ahí anda detrás de ti. No, es tu esposo. Y tu esposo debes de honrarlo. Pero él no lo conoce. Bueno, gracias a Dios yo no lo conozco, tú sí. Pero ¿cómo? Por eso, en cada aspecto de la administración, tú debes de saber cómo administrarlo. Entonces, esposas, tienes que tratar a tu esposo. ¿Cómo? Sujetándote, amándolo, respetándolo. Amén. Padres, ¿cómo tratar a sus hijos? Es que me saca, no entiendes, terco, le tengo que decir cuántas veces, y por eso el chiste de las mujeres y de algo salió de las chanclas voladoras y de todo eso, y que los niños están nada más así, o que es que hasta que gritan, pues es lo que tú los has entrenado. La disciplina, dice la Biblia, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, ¿qué significa? No los hagas enojar. Y para comenzar, si tú estás enojado, tú produces el enojo. Pero él fue el que me enojó, porque él es un desobediente, porque él es un cabeza dura. Sí, pero para eso, ya cuando te enojaste, ya perdiste. Porque dice, no provoquéis a ira. Entonces la disciplina es de que no lo vas a disciplinar a la tercera, a la quinta, a la décima, a la 20. ¿Cuándo la vas a disciplinar? A la primera. ¿Quién dice eso? Benjamín. No, dijo Dios. Dios le dijo a Adán, no comas de ese árbol el día que comieres. A la primera morirás. ¿Y cuándo lo disciplinó? A la primera. ¿Dios estaba enojado? No. Estaba haciendo lo que prometió. Ups. Con eso te estoy enseñando cómo es la educación a los hijos. Pero es bien difícil, cuando están chillando, cuando están en su berrinche, cuando están en todo eso. Yo no te digo que es fácil. Yo ya he tenido. Pero ¿sabes qué? Es el que empieza a sembrar, vas a cosechar. Pero ahora lo empiezas a administrar a la manera de Dios. Dale un aplauso de gratitud a Dios. Entonces, por eso esta declaración es que el mayordomo debe conocer el plan de Dios para cada área de su vida. Si tú no conoces el plan de Dios, ¿dónde está el plan de Dios? Aquí. El plan de Dios para el trabajo, aquí está. Para tu esposa, aquí está. Para tu esposo, aquí está. Para tus hijos, aquí está. Para tu familia, aquí está. Para tu país en donde vives, aquí está. Aquí está, este es el manual. Aquí está el manual
de la ética, del comportamiento tuyo y mío. Escúchame, que todo eso le vamos a dar cuentas al Señor. Por eso, ¿por qué lo estamos haciendo? Para el Señor. Por eso el día de hoy se cantaba, Señor, pongo mis ojos en ti, mi confianza en ti. Por eso es más allá que nada más venir un ratito. Aquí venimos para impregnarnos, para llenarnos del Señor, porque lo necesitamos para que al salir, ahora tengo que seguir leyendo la palabra. Y ahora, Señor, ¿cómo le hago en esta situación, en mi trabajo? En mi trabajo que te dicen, haz mira, ponle esto, y te dice que pongas una mentira. Pues la voy a poner. Y tú dices, no la voy a poner. ¿Qué? Te voy a correr. Pues córreme. Vete, te me largas de aquí. Ahí nos vemos. Pero yo no voy a mentir. Yo no voy a hacer una tranza. En el trabajo en ocasiones te piden que hagas tranzas. Sí, pues vivimos en el mundo. ¿Te fijas? Pero ya... Y te podrán despedir de ese trabajo, pero va a haber otros que te van a abrir y se van a abrir más puertas. Pero ahora entiéndeme, vivimos para el Señor. Por eso, si eso es la persona, se está perdiendo de que tú trabajes ahí por sus tranzas, y a esa persona le va a ir mal. Pero a ti, porque ahora tú estás poniendo tu ética cristiana. Ahora vives para el Señor. Entonces, tu estándar es mucho más alto de cualquier otra persona. Porque ahora vivimos para el Señor. Y le servimos al Señor. Dale otro aplauso de gratitud. No sé tú, pero yo estoy emocionado. Porque vamos a aprender bastante en todos estos miércoles que vamos a estar viniendo. Y vamos a estar ahora aprendiendo de cómo vivir esa vida cristiana. Entonces, por eso te decía, tenemos que conocer el plan de Dios para cada área de su vida. ¿Y cómo lo conocemos? El plan de Dios. Lo conocemos por medio de su palabra. A través de la lectura de su palabra. De venir y escuchar la palabra de Dios en conferencia, en una predicación, en una clase de que se nos esté enseñando. Tenemos que aprender del Señor. Amén. Entonces, quiero que veas conmigo Romanos 12:2. Quiero decirte, todo lo que estoy hablando es apenas la introducción de todo lo que vamos a estar hablando de servicio. Pero quiero decirte, esto va a estar buenísimo. Y en Romanos 12:2 dice esto. Todos vamos a leerlo juntos, por favor. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, a cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. 3 cosas. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Pero si lo pueden poner al principio de este versículo. Dice esto, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Si tú vienes de un pueblo, de México, de otras partes, no es que tú imites las costumbres de ese pueblo. Que eres mexicano, yo imito las costumbres, soy mexicano de corazón, mexicanos al grito de guerra. Yo no te estoy diciendo que qué bueno que seas mexicano, y yo no te estoy... Pero hay algo que es sobre eso. Más que mexicano, más que guatemalteco, más que República Dominicana, más que El Salvador, más que Chile, más que Cuba. Estoy viendo diferentes personas y nacionalidades. El Salvador, disculpen. Y así, alguien más de otra nacionalidad. Perdón, bueno, pero ese es usted de Estados Unidos. Puerto Rico, Estados Unidos, exactamente. Gracias a Dios por cada persona. Y que cada quien tiene costumbres, sí. Cada quien tenemos formas de hablar distintas que se basa a nuestra costumbre.
a nuestra nacionalidad, a lo que nosotros aprendimos. Pero ahora dice aquí, no imiten las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Y cómo nos cambia la manera de pensar? A través de este libro, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está renovando nuestra mente. Está cambiando como antes vivía. Como antes me enojaba, como antes gritaba, como antes yo me comportaba. Mis valores de antes, lo más importante, ahora cambia. Porque los valores no es primero yo, siempre, después yo y siempre yo. Ahora mis valores es primero Dios, después Dios y siempre es Dios. Y luego tú, el Señor se encarga de mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Cambian completamente los valores porque ahora soy de Él y ahora vivo para Él. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ¿sabes qué? Él no se fue ni un día antes ni un día después de lo que el Señor quería. El Señor hizo su perfecta voluntad con Pablo. Entonces y esto que escribió, para mí el vivir es Cristo. Y el día de hoy es lo que yo te estoy tratando de enseñar, que para nosotros aprendamos, para nosotros el vivir sea Cristo. Y se dice muy fácil, pero la pregunta es ¿cómo? Tiene que haber un plan en cada área de nuestra vida, y ese plan tiene que ser conforme la palabra de Dios, conforme la voluntad de Dios. Amén. Entonces, tengo todo lo que sigo, tengo todo un capítulo que quiero compartir con ustedes, tremendo, pero el día de hoy pensaba decirlo, pero fue una introducción sota, grandote. Entonces, le voy a seguir la siguiente semana. Pero quiero decirte esto. Somos administradores. Tenemos que aprender a servir al Señor. Y tenemos que aprender a vivir para el Señor. ¿Y dónde se nos va a enseñar? En la iglesia, en la casa de Dios. Por eso ahora tenemos que aprender en cada faceta de nuestras vidas. Y por eso muchas veces vienen personas y me preguntan, ¿qué hago en esta situación? Y para eso estamos. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que tengamos esa relación personal con nuestro Dios. Que nosotros tengamos, y fíjate lo que dice Josué en el capítulo 1, que tu palabra sea mi meditación de día y de noche. Y que tus palabras nunca se aparten de mi boca, no de mi mente, de mi boca. Eso significa que yo estoy pronunciando tus palabras. Ahora, el día de hoy, ¿cómo hablas? Porque la palabra de Dios también dice, de la abundancia del corazón habla tu boca. ¿De qué hablas? Es de lo que está tu corazón lleno. ¿Hablas de la palabra? Y si tú dices, no estás lleno. Si no estás lleno de la palabra, entonces ¿qué haces? Tu voluntad. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? No. Estás haciendo tu voluntad. ¿Estás sirviendo a Dios? No. Te estás sirviendo a ti mismo. Y todo eso pasará. Por eso, el día de hoy, yo te quiero animar a entender esto. Somos administradores. Esposos, si tú tratas mal a tu esposa, cuidado, porque el padre de tu esposa es Dios. Y cuidado, porque también dice una porción de la palabra, terrible es caer en manos de un Dios vivo. No podemos jugar. Entonces, cuidado, hombre, que le pongas la mano encima en una forma de golpe o dura, porque vas a dar cuentas.
Y si yo llego a saber, yo no te voy a golpear, no, nada más le voy a enviar a la policía para que te lleve a la cárcel. ¿Qué? Sí. Porque ¿sabes lo que significa? Que lo que Dios te ha dado, aunque tú no lo sabías, tu mujer es de Dios, y lo que es de Dios lo tratas a golpes. Entonces, por eso ahora tienes que pagar. Qué duro, no, es la palabra. Somos administradores. Por eso, el día de hoy, yo te quiero animar. A hacer dos cosas. Número uno, a pedirle perdón al Señor. Porque hay muchas áreas de nuestras vidas que hemos sido malos administradores. Hay veces que le pedimos perdón. Te voy a decir, y te voy a ser sincero. Yo le he pedido perdón al Señor quién sabe cuántas veces por mi gordura. Y luego no me puedo quitar la boca y ahí otra vez le entro. ¿Y por qué estoy como estoy? Porque yo he comido. Y hay otras áreas que soy, de veras que por la gracia de Dios, soy un excelente administrador. Pero una área tan visible, por eso, y que digo, vergüenza me debería dar, y me da vergüenza, pero aún así le sigo entrando. Y le he pedido perdón al Señor, no una vez o dos veces, muchas. Y lo que les estoy diciendo, no se los estoy diciendo porque yo soy muy bueno en todo, no. Estoy siendo completamente vulnerable. Hay áreas como esta que estoy luchando, pero voy a ser victorioso en el Señor. No por ustedes, es por mi Dios. No por mi esposa, no por mis hijos, no para yo tener una larga vida, no, es para el Señor, todo. Si me estás entendiendo, entonces en cada área de nuestra vida. Por eso, ¿en qué área de tu vida le has fallado a Dios, que has sido mal administrador? ¿Tus hijos? ¿Tus hijos siguen a Dios o no siguen a Dios? Es que usted nos ¿siguen o no siguen? ¿No siguen? Como yo muchas veces digo en inglés, guilty as charged. Soy culpable. Sí, ellos han tomado sus decisiones, pero es mi error. Yo recuerdo tantas veces que mis hijas iban creciendo y hacían algo malo, y sabía que estaba haciendo malo, pero luego me ponía a orar y le pedía: Señor, perdóname por lo que ellas están haciendo, perdóname lo que yo he hecho, que les he dado esa imagen, perdóname mi pecado, y ahora enséñame a corregirlas, enséñame a amarlas, enséñame a que eso no se haga un hábito en ellas. ¿Sabe? Era mi oración, pero estaba orando, y por la pura gracia de Dios y por la pura misericordia de Dios, ahora mis 3 hijas sirven a Dios. No porque yo sea muy bueno, pero he orado por ellas tanto, y no tan solo he orado, he dado dirección e instrucción. Cuando ellas algunas veces querían hacer unas cosas, yo les dije no. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque esas cosas podían determinar que ellas se desviaran. Pero ¿por qué decía que no? Porque estaba cuidándolas para Dios. Y el día de hoy, por eso, lo mejor es que ellas sirvan a Dios. Por eso, ¿cómo vive tu familia? ¿Cómo vive tu esposa, tu esposo? Si tú eres cristiano y tu esposa o tu esposo no es cristiano, es más o menos, o lo que tú quieras, pero ¿cómo le hago para que le entre más? Obedécele al Señor. ¿Cómo? Esposa, ámalo, respétalo, trátalo como rey, pero no se lo merece. Es lo importante, que no se lo merece. ¿Y por qué lo estás haciendo? Y un día a ese hombre que lo tratas con todo,
va a caer la cara de vergüenza de tener una mujeraza, una mujer que lo ama, una mujer que lo respeta. Y ese hombre va a caer de rodillas delante del Señor. No me digas. Pero somos tan egoístas que solamente estamos esperando hasta que la otra persona haga. No. Tú, yo somos administradores. Administra. Y le tienes que dar cuentas, no a mí, al Señor. ¿Y sabes qué? Todo se sabe. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis, tarde o temprano. Pero si tú eres un buen administrador, lo haces para Dios. Por eso dos cosas tenemos que hacer el día de hoy: pedirle perdón al Señor, porque hemos sido malos administradores en alguna área de nuestras vidas. Otros, tú puedes decir, es que yo no sé qué es el plan de Dios, ni siquiera, wow, ok, eso significa que ni siquiera sabes la palabra, que ni siquiera la has leído. Entonces tienes que comenzar leyéndola, porque ni siquiera sabes el plan, ni siquiera sabes cómo comportarte, nada. Y aquí está el plan. Entonces, Señor, enséñame ahora a ser el administrador que tú quieres que yo sea, que te ayude a servirte a ti, y voy a servirte a ti, sirvo a los demás. Amén. Ponte de pie, por favor.